Saludos desde Colombia. En esta oportunidad vamos a ver lo que son modelado matemático de sistemas eléctricos para lo que es sistemas automáticos de control. En esta primera parte vamos a ver lo que es el circuito RLC serie. Bueno, entonces aquí tenemos un esquema pues, de un circuito RLC serie. Básicamente R de resistencia, L de bobina, C de capacitancia. Y pues aquí entre sus terminales se conecta una tensión E sub I, una tensión de voltaje, y se va a medir la tensión de salida en el capacitor. Como es un circuito serie, toda la corriente pues atraviesa el circuito y es la misma corriente. ¿Listo? Bueno, entonces haciendo un modelado de mallas, vamos pasando por donde va la corriente y vamos colocando cada uno de los componentes armando la ecuación. Entonces la corriente viene por aquí, entra por el negativo, entonces dice menos E sub I, que es la tensión de entrada, más la tensión en la bobina, que sería L por dI dt, más la tensión en la resistencia, que sería R por I, que es la ley de Ohm, más la tensión que se cae en el condensador, sería 1 sobre C o la integral de I por dt. Entonces todo esto es igual a 0. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión que se aplica en la entrada se cae en todos los elementos del circuito. Entonces, al pasar la tensión de entrada al otro lado, al ser, digamos, como un despeje, nos queda la ecuación íntegro-diferencial de este tipo. L por dI dt más R por I más 1 sobre C, la integral de I por dt, igual a E sub I, que es la tensión de entrada. Bueno, entonces en los sistemas automáticos de control para el modelado, los bloques, se utilizan la transformada de Laplace. ¿Listo? Entonces, para utilizar la transformada de Laplace, tenemos que, en una derivada, como ya hemos visto en videos anteriores, en una derivada es S, L por S por I de S, que vendría siendo este que está ahí, que está en el tiempo, pues sería I de S, más R por I de S. Y la integral nos queda 1 sobre S, y multiplicando por 1 sobre C nos queda 1 sobre CS por I de S, y esto es igual a la entrada, la tensión de entrada, E sub I de S. Bueno, entonces allí hacemos un factor común de la corriente, en este caso que ya está en el operador S. I de S multiplica a LS, a R y a 1 sobre CS. LS, R y 1 sobre CS, y es igual a la tensión de entrada en S. ¿Cómo son las funciones de transferencia en los sistemas automáticos de control? Son la salida sobre la entrada. En este caso, entra la tensión, sale la corriente. La salida sobre la entrada. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tenemos que la corriente de la salida, entonces pasa todo esto, hay que despejarlo, entonces esto está multiplicando, pasa a dividir, y y pues tiene que pasar a dividir acá. Entonces al pasar a dividir, pues me queda 1 sobre esto, de esta forma. 1 sobre LS más R más 1 sobre CS. ¿Listo?
Bueno, entonces aquí ya tenemos la función de transferencia de la corriente a la tensión de entrada. Pero entonces necesitamos es la tensión de salida del capacitor, que sería E sub O. O también se le puede llamar como P sub C, voltaje del capacitor. Bueno, entonces, ¿a qué es igual el voltaje del capacitor? A 1 sobre C, o la integral de I de T, es igual pues al voltaje en el capacitor. Entonces, si yo paso a Laplace, me queda 1 sobre CS por I de S igual a P sub C de S. Entonces, en la salida sobre la entrada. En este caso, entra la corriente, sale el voltaje. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta corriente que es la entrada, pues pasa a ir acá y ya tenemos la función de transferencia, 1 sobre CS. Ahora, si yo quiero calcular la función de transferencia entre la tensión de entrada directamente y la tensión de salida, puedo multiplicar las dos funciones de transferencia y no, o sea, no hay que verlo de esa forma, pero se puede guiar, como si yo estuviera uno cancelando esto. Entonces yo tengo I de S sobre EI de S por voltaje del capacitor de S sobre la corriente de S. Entonces yo puedo decir como que estoy cancelando esta con esta y me queda B sub C de S sobre EI de S. O sea, no es correcto decir que se está cancelando, pero se puede guiar de esa forma. Y entonces ahí ya podríamos obtener multiplicando la función de transferencia entre la tensión de entrada y la tensión del capacitor. Entonces, es un fraccionario. ¿Sí? Entonces esto se multiplica por el numerador y me queda 1 sobre CS sobre todo el denominador LS más R más 1 sobre CS. Entonces, ¿qué hace uno para hacer que esto se vea de una forma más simple? Pues arriba y abajo multiplico por C por S. Entonces, al hacer eso, no estoy modificando el producto porque C sobre S, CS sobre CS es 1. Entonces, quedaría esto multiplicado por 1. ¿Listo? Entonces, CS por 1 sobre CS me da 1. Y LS por CS sería LC, S cuadrado, por R sería RCS, y con aquí también sería lo mismo. 1 sobre CS por CS me quedaría CS sobre CS, que es 1. Aquí, 1. Entonces ya tengo la función de transferencia entre la tensión de entrada y la tensión en el capacitor. Bueno, entonces ahora pues agregándole valores, una resistencia de 10 ohm, un capacitor de 10 micros y una inductancia de 1 milihenrio, pues tendríamos esta función de transferencia. Si yo quiero pasar esa función de transferencia a bloques, yo podría decir que yo aplico aquí la tensión de entrada, que vendría esta BIS, sería esta misma E sub IS, a un comparador que sale a una función de transferencia 1 sobre R más LS, y de ahí a otra función de transferencia 1 sobre CS, de ahí sale la tensión, en este caso sería la del capacitor, una retroalimentación, y obtendría esta misma función de transferencia. ¿Y por qué? Porque si ustedes se fijan,
estos bloques, ¿sí?, tienen un álgebra. Entonces, suponiendo que yo tengo este sistema aquí, con un comparador igual que acá, con una función de transferencia, que sería G1, la salida y una retroalimentación, de nuevo como acá, yo tendría que G1 sobre 1 más o menos G1 por G2 sería igual a esto. ¿Y qué pasa? Que yo multiplico estos dos bloques, ¿sí? Estos dos bloques, 1 sobre RS más LS por 1 sobre CS, ahí tendría lo que sería G1. Y G2 en este caso, pues como no hay nada, sería 1. Entonces, al hacer esto, esta multiplicación sobre 1 más esta misma multiplicación, obtendría esta misma función de transferencia. Eso lo pueden hacer ustedes a mano, ¿sí? Si quieren comprobarlo, eh, lo pueden hacer. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a irnos a MATLAB a mirar la respuesta de este señor. Bueno, ya estamos aquí en MATLAB. Entonces aquí nos dirigimos a Simulink. Vamos aquí a Black Model. Bueno, aquí ya estamos en el espacio del Simulink. Entonces lo que vamos a hacer es montar ese sistema para saber cómo responde, ¿sí?, el circuito con el modelado que ya hicimos ante pues una tensión. Entonces vamos a irnos acá. Comúnmente usado en bloques. Nos vamos aquí donde dice Zoom. Doble clic. Entonces aquí aquí nos aparece más, entonces vamos a darle menos. ¿Listo? Vamos a colocar la primera función de transferencia. Entonces aquí donde dice continuo, aquí dice transfer, función de transferencia. Pues es una función de transferencia. Copiamos y pegamos. Y ya tenemos la segunda. Y vamos a irnos acá a donde dice source. Entonces vamos a aplicar una tensión en forma de escalón, un escalón de Heaviside. Y vamos a mirar la respuesta con un osciloscopio. Bueno, entonces vamos a cerrar esto. Este acá. Este acá. Acá. Bueno, entonces vamos a mirar los valores. Aquí nos dice 1 sobre R, R es 10, y L, que es un milihenry. Entonces vamos acá. Entonces sería, S sería un milihenry, sería 1.001. Y R vendría siendo 10 ohm. Aquí agrandamos un poco para que se vea. Y este sería 1 sobre CS. Entonces aquí sería simplemente
con 10 microfarads. Que sería 0.00001 y 0. O sea, ya tenemos la parte del condensador. Bueno, entonces vamos a cuadrar el escalón de Heaviside. Vamos a decirle que arranque directamente desde 0 a un valor de 5 al final. O sea, vamos a arrancar en el tiempo 0 el escalón y vamos a irnos únicamente hasta 0.0003. Vamos a ver cómo nos va aquí. Vamos a ver cómo nos dio la respuesta. Bueno, aquí se puede ver, pero está muy largo. Vamos a reducirle el tiempo. 0.002. Bueno, aquí ya se ve. Entonces, aquí como se puede ver, aquí hay se le aplica el escalón desde 0 y el sistema responde, o sea, la tensión en el capacitor responde formando un pico que se amortigua. ¿Listo? Miren, llega un pico máximo y se amortigua. Entonces, para entender cómo funciona esto, cómo es el sistema, el amortiguamiento de estas señales, pues lo vamos a ver más adelante en lo que son análisis de sistemas de segundo orden. ¿Listo? El caso es que, como nosotros estamos aplicando una tensión TC, las bobinas se comportan como cortos y los capacitores se comportan como circuito abierto. Entonces, lo que sucede es que el capacitor se abre, pero y al abrirse, si tú mides con el multímetro, pues se va a reflejar la misma tensión de la fuente, pero se presenta aquí este fenómeno transitorio o esta respuesta transitoria. ¿Listo? Entonces uno puede jugar con las magnitudes de los elementos reactivos para observar un cambio en esta señal. Por ejemplo, vamos a reducir, por ejemplo, el valor de la resistencia. Vamos a ponerle 6. Entonces, al cambiar el valor, pues ya esto se comporta de otra manera diferente. Entonces ya, digamos, ya no está tan amortiguado como en el caso anterior. Si se baja aún más, entonces presenta un pico más alto, ¿ya? Entonces, este análisis se ve bien de estas respuestas en análisis de los sistemas de segundo orden. Ahora, si se aumenta, digamos, la resistencia, entonces ya va a presentar otra respuesta diferente. Por ejemplo, antes la teníamos en 10, ahora lo vamos a poner en 12. Mucho más amortiguado. Entonces, ¿qué significa? Que la resistencia, lo estamos viendo aquí a través de pruebas, que la resistencia influye en el amortiguamiento de la respuesta transitoria del sistema RLC. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video donde vamos a ver RLC paralelo.